Ok. Como dice el sabio, voy a tratar de hacerlo lo más simple porque es demasiado, ¿no? Es demasiado lo que vamos a comentar el día de hoy. Bueno, ¿qué es lo que definitivamente apoyamos nosotros en la parte de enfermedades pediátricas, ¿no? Y siempre es bueno tratar de ver que, de que el binomio madre-niño es importantísimo, ¿no? Porque en ambos tenemos que ver nosotros la particularidad de las patologías que pueden haber, inclusive hasta en la gestación o en el parto. Dice que ha grabado otro, pero bueno, sigamos. Acá están los factores de riesgo materno para en el caso de asfixia perinatal. Dentro de los estudios complementarios que se pueden decir, ¿no? Eh, tenemos todo esto. Y con la particularidad, decirle, ¿no? Que cuando son niños pequeños, solamente podemos utilizar algunos de estos componentes, no todos. Generalmente los hemogramas sí es fijo, como se dice, ¿no? Y dependiendo de la patología, estamos agregando el resto. Si hay una cuestión de infección, estamos agregando el cultivo ya vaginal y rectal de la mamá. Si hay un descompromiso, definitivamente el electrolítico y gasometría, estamos pidiendo eso. Que no se puede utilizar más que prácticamente una gota, ¿no? Para poder hacer todos los exámenes. Si fueran ya niños mucho más mayorcitos, sí podemos hacerle toda la batería. Sí, pues parece que no me ha grabado la anterior. Bueno, de todas maneras, no me ha grabado la anterior. Vamos a ver, ya. Un ratito. Un ratito.
Bueno, no sé qué ha pasado, pero mi máquina creo que ya está media, está con Alzheimer porque no grabó nada de lo que he hecho, porque esta es la clase pasada. Pero vamos a tratar algo de resumir de todo esto. ¿Cuál es la primera patología que nosotros vemos en el caso del recién nacido? Tenemos nosotros acá el síndrome de dificultad respiratorio, o el problema con los surfactantes, ¿no? Esto se inicia definitivamente casi inmediato, ¿no? A las 6 primeras horas. ¿Qué importancia tenemos nosotros para eso? Definitivamente que tiene que ver, una de las causales son la prematuridad, y lo vemos acá, hay una referencia, ¿no? El peso menor de, no, menos de 2.500, 35 semanas, etcétera. Y la inmadurez definitivamente es importantísima. ¿Por qué? Porque generalmente entre las 34 semanas, como dice acá, a 37, 6 semanas de madurez, ¿qué tal? Ya es una buena cantidad de surfactantes, ¿no? Entonces, si en este caso el feto está por menos de eso, va a tener el riesgo justamente de padecer este problema de dificultad respiratoria. Las otras, acá tiene que ver esto, ¿no es cierto? La inmadurez, primer lugar. Otros factores de este problema son el embarazo múltiple, diabetes materna, también la etnia como raza blanca, que es frecuente, la preeclampsia, hipertensión arterial y el uso de corticoides por parte de la madre, ¿no? Cuando se tiene una enfermedad crónica. Y dentro de las situaciones también que se maneja en la genética es justamente la proteína surfactante, ¿no? Que acá se menciona. Por acá lo que vemos nosotros, ok, un poquito más grande, vemos acá los valores normales, ¿no? De lo que es en este caso, neonato. Pero abajo vemos alguna patología. Entonces, cuando nosotros se está viendo y se hace un AGA a estos pacientes que ya tienen un problema respiratorio a las 6 horas que han nacido y es prematuro, tenemos una complejidad, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que observamos es la variación del pH, acá, el PCO2, el oxígeno y el frío. La saturación también cambia, pero lo importante es justamente estas dos primeras, ¿no? Las primeras, tres primeras, digo. Porque todo es importante, pero ya con esto estamos revelando, ¿no? Definitivamente que hay un problema de tipo respiratorio. Entonces, ¿cuál es la prueba más importante en esto, aparte de la clínica? Es el AGA. Y podemos verlo acá nosotros. O sea, el AGA es el indicador de gravedad, porque estamos hablando de una acidosis mixta con hipoxemia y retención del CO2. Entonces, el AGA es prácticamente el diagnóstico de una enfermedad, en este caso, carencia de surfactante. ¿Qué otra cosa más se puede pedir, no? El índice de oxigenación, que lo vemos acá. Cuando es mayor de 15 indica una enfermedad pulmonar grave, viene dificultad de intercambio gaseoso, ¿no? Los electrolitos se pueden pedir, pero recuerden, ¿no? Estas son las sugerencias. En un neonato es difícil que se haga todo esto. Medir surfactante, el líquido amniótico, sí, es una cosa importante. Y como esto no puede descartarse, porque los problemas respiratorios también tienen que ver con problemas infecciosos, entonces se tiene que hacer todas estas situaciones, ¿no? Hemocultivo, leucocito raquídeo y el aspirado. De aquí, definitivamente, la dificultad va a ser siempre el hemocultivo. Acá el aspirado sí se puede realizar como un líquido cefalorraquídeo. Y la imagenología que nos vemos nosotros se ve como si fuera un timpanismo, ¿no? Transparente. Entonces, en la enfermedad respiratoria en estos niños, a las 6 horas, prematuridad y lo que ven ustedes, el análisis más importante es el AGA. ¿Qué es con la bilirrubina? Ictericia neonatal, ¿no? Acá tienen dos posibilidades, ¿no? Fisiológica o patológica. Pero vamos a ver lo que nos corresponde. Esto de acá no. Voy a mandar el nuevo, ¿ya? Porque de verdad que toda esta cosa ya lo he retirado. No sé por qué no ha grabado. De verdad. Dentro de las patologías que se observan,
en caso del niño, la hiperurinemia es una de las cosas, ¿no? Que acá tiene que ver, no solamente hiperurina, sino también la enfermedad hemolítica, ¿no es cierto? El recién nacido o la compatibilidad, que también son importantes tenerla presente. Entonces, ¿qué pruebas se deben de tomar en estos casos cuando hay hiperurinemia? Yo recuerdo que el neonatólogo ahí en el hospital, cuando veía hiperurinemia en estos niños, en las horas que también está durante prácticamente el primer día, horas todavía de este problema, lo ve, y dice, ah, no, este es un problema de incompatibilidad, pide los grupos sanguíneos de la mamá. Nunca olvides también de tener los grupos sanguíneos del padre, ¿no? Porque tenemos que tener relación también con el hijo. Entonces, observa y qué se le pide, ¿no? Grupo sanguíneo y test de Coombs. Ese lo, para él, la clínica va a identificar esto. Entonces, lo primero es el grupo sanguíneo y test de Coombs. Lógicamente, acá se agrega también el hemograma, ¿no? Que vamos a nosotros. Y acá en el test de Kuhn tiene que ver si hay incompatibilidad de RH o incompatibilidad ABO, que es lo más frecuente y la más grave es el RH, definitivamente. Entonces es lo que se hace con estos niños que tienen una hiperurinemia bastante marcada, ¿no? Ustedes pueden ver la aparición está dentro del primer día de vida, y en este caso también después de 24, cuando es fisiológica. Generalmente la fisiológica, lo que sí hemos visto nosotros ahí cuando nos pedía el neonatólogo los exámenes, es por la lactancia materna, la mayoría del caso. Pues no digo que es lo único, ¿no? Pero es lo que se ve. Lógicamente que la bilirrubina también, eh, más menos, lo hemos visto nosotros, ya niños, eh, una bilirrubina total de 15, ¿no? Eso es lo que generalmente él ya se pone preocupante, ¿no? En ese caso. Entonces, tenemos nosotros entonces para este niño un grupo sanguíneo y test de Coombs. Es importante el hemograma, definitivamente. Pero como él no puede descartar otra patología que da también hiperuremia generalmente en la sepsis. Entonces, ¿qué él hace? Le pide PCR y la procalcitonina, no BCG. Para el caso de recién nacido, lo mejor que piden ellos es la procalcitonina. Luego ya se agregan otras pruebas, ¿no? Que le he dicho que tiene sus limitaciones. Proteínas debería usarse, definitivamente. Cultivos, definitivamente. Un hemocultivo, y cultivo de orina y líquido cefalorraquídeo, que generalmente son los problemas que puede dar al recién nacido y provocar la hiperbilirubinemia. No necesariamente también la enfermedad de incompatibilidad, ¿no? Que es parte. Si hay compromiso de gasometría, etcétera, como les menciono acá, la bilirrubina es importantísimo para poder descartar, pues porque eso es lo que pide el neonatólogo, descartar también no solamente incompatibilidad, sino también si no hay un proceso infeccioso. Luego, el resto, solamente cuando haya un antecedente. Entonces, ¿qué se le debe pedir? Una hiperurinemia, dentro de ello la incompatibilidad. Grupo sanguíneo, test de Coombs, el hemograma, descartando este proceso infeccioso, procalcitonina y PCR, cultivos, hemocultivos, de orina, líquido cefalorraquídeo, gasometría, etcétera, y la bilirrubina, que es importante, ¿no? Para poder observar eso. Y sería lo que más se utiliza en estos casos. ¿Qué hay con la sepsis neonatal? Aquí definitivamente tenemos dos particularidades, ¿no? Tanto la vertical como la que llamamos la rápida o la tardía, ¿no? Generalmente la vertical tiene que ver con todo lo que significa el canal del parto. O sea, hay una transmisión de la colonización del feto por vía ascendente, ¿no? En el parto, gérmenes generalmente son del tracto genital y esto, y que van a provocar acuionitis o parto prematuro. Generalmente, el primer eh, germen que se conoce que hacen este problema es el Streptococcus agalactiae. Y acá vemos nosotros una referencia.
El estreptococo galactidae del grupo B es frecuente en niños de más de 1500 gramos. Yo también he hecho cuadros estadísticos, no nosotros, sino lo he hecho la parte pediátrica neonatal. Y si es coli, definitivamente generalmente se observa en niños menos de 1500. Por ahí esto se hace en caso de ellos, pues, ¿no? Neonatólogo, es para determinar qué es lo que pueden darle una preventivo, ¿no? Para evitar que esto se pueda generar un caso mucho más grave, ¿no? Y tal. Entonces, la transmisión vertical, que definitivamente vemos nosotros que es generalmente la precoz, que tiene que ver con la contaminación del canal del parto. Y el germen, por consiguiente, preferencia es el estreptococo beta-galactidae. La tardía tiene que ver pues con la transmisión mesocomial, ¿no? Y generalmente son producto de contaminación de algunos eh, elementos que se utilizan en ese catéter, ¿no? El estafilococo, pues también cándida, etcétera, que son patógenos nosocomiales, hospital. Y acá que se estila nuevamente, ¿no? En caso de sepsis, y eso ya implica un paso más a todo lo que significa el cultivo, ¿no? Un hemograma puede revelar también ambos, ¿no es cierto? Leucocitosis o leucopenia. Y puede haber también un 10% de formas inmaduras, que puede ser eh, mielocitos, ¿no? Metamielocitos. Y la trombocitopenia, que también es una parte de la respuesta, ¿no? A este problema séptico. El PCR está aumentado, la glucositonina también. Y acá viene toda la variedad, ¿no? Para determinar de dónde viene y por lo menos tener el primer paso, ¿no? Para darle la cobertura. Hemocultivo. Cultivo de secreción vaginal. Pues estamos viendo que de la madre puede haber un urocultivo también materno. Puede ser causa de caso de problema séptico. Cultivo de recién nacido de los exudados, ¿no? Que tenga ahí en el cuerpo, de su orina, coprocultivo del cordón y del líquido amniótico. Cultivo del catéter, que se ha utilizado, acá hemos mencionado acá el cultivo de hemocultivo ya. Y una de las cosas que siempre piden los neonatólogos es el líquido cefalorraquídeo. Y ahí, definitivamente, porque hay un cuadro en esta situación de sepsis, ellos saben que hay un cuadro que se asocia a veces al cuadro de meninge. Entonces, se utiliza eso. El resto de pruebas, AGA, bilirrubina, glucosa, examen de orina, prueba oliguria. Entonces, ¿cuál es lo que se va a utilizar mayormente? Hemograma, procalcitonina, los cultivos, finalmente los cultivos, etcétera, cultivos de recién nacidos, es lo primario que se va a hacer, ¿no es cierto? El líquido también, lo primero que se va a hacer. La bilirrubina porque se va a manifestar también, ¿no? Una sepsis con un cuadro de bilirrubina alta. Después de retos son importantes, pero la primera línea son esos exámenes que les he mencionado. Ahora, ¿qué con los cuadros de neumonía? Si ustedes ven acá, yo tenía un cuadro mucho más bonito. Se lo voy a entregar eso, ya como, eh, no sé por qué no ha grabado, ¿no? Ya lo había cambiado totalmente. Pero vean ustedes, ¿no? Generalmente los menores de un mes, ¿no? Menores a un mes de edad, generalmente el estreptococo beta hemolítico del grupo B, y ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto? Y es Galactiae. Luego viene el Escherichia coli. En caso de los virus, sí se dice que el citomegalovirus está a la cabeza. De 1 a 3 meses, el neumococo, clamidia, el hemófilo, tafilo. Y acá en el cuadro de los virus, el virus sincicial respiratorio, el citomegalovirus, influenza. Lo frecuente, ¿no? Nuevamente, a los 4 a 4 años, también neumococo, hemófilos influenza. Y nuevamente, en la parte viral, tenemos nosotros el virus sincicial respiratorio, influenza y parainfluencia y adenovirus.
Ya los mayorcitos, y seguimos con neumococo, micoplasma y clamidia. Y en el otro cuadro viral, influenza A y B. Este es muy raro, pero es influenza sí. En caso de otros, un poco difícil, ¿no? Pero puede existir también, cosa que la frecuencia no nos ha dado. Ahora, ¿por qué uno menciona todo esto, no? Porque definitivamente la cantidad de procesos, y este es el 2024 que todavía no se termina, ¿no? Está en la semana 5, se imaginen, y ya estamos en 1500, o sea, rebasa el de 2023 y va a regresar el 2022 también, porque esto de acá solamente hacia la quinta semana, falta todavía unas, como decir, unas 50 semanas más. Y realmente es terrible, ¿no? Su cuadro neumónico, en este caso los niños. ¿Cuáles son los factores de riesgo, no? Definitivamente los factores de riesgo tienen que ver con todo lo que es el medio ambiente, es una de las cosas. Otra de las situaciones también que se ha visto es la lactancia materna, ausencia de lactancia materna. También se ha visto, ¿no? En el caso de esto. La vacunación faltante, definitivamente, ¿no? Factores hereditarios genéticos, puede ser también, pero en pocos casos lo hemos visto nosotros. Y generalmente los factores graves siempre se van a dar en menores de 6 meses, ¿no? Prematuros, problemas metabólicos, o infecciones virales, o enfermedades cardíacas congénitas, ¿no? Y también nunca olvidar, porque siempre les comento eso a los alumnos, que una atención eh, clínica no tiene que solamente ir como si fuera un extraterrestre, ¿no? Está en un sitio. Porque a veces esta situación socioeconómica hace que el paciente no cumpla el tratamiento, ¿no? Y creemos que realmente nuestro tratamiento ha sido efectivo, que puede serlo, ¿no es cierto? Pero hay un choque, ¿no? De esa barrera a veces socioeconómica de no cumplir. Nuevamente, acá en este caso que estamos viendo nosotros de la neumonía, en caso de niños, pues, el hemograma procalcitonina, porque recuerden que esto es una gravedad que puede avanzar, ¿no? Todo proceso neumónico es un proceso sistémico, dicen los médicos. Los hemocultivos, secreción en caso nasofaringia, cuando supuestamente que comienza un problema respiratorio, luego aparece una neumonía, generalmente el pediatra dice es viral. No se puede hacer el diagnóstico, eso tenemos que llevarlo al Instituto Nacional de Salud para que hagan la descarte, ¿no? Y esto también es porque hay una medida epidemiológica para hacerlo. Ojalá utilizáramos la prueba rápida, que eso ayudaría mucho, ¿no? Pero no es la frecuencia en nosotros. En otros países sí lo hacen. Determina dentro como un screening, ¿no? No es que esto te dé el 90, el 100%, pero es un screening, ¿no? Para que uno pueda orientarse al tratamiento. Serología, hagan electrolito, pruebas renales hepáticas y definitivamente cuadros respiratorios hay que despertar el tuberculosis porque somos uno de los grandes proveedores, ¿no? A nivel mundial. Si hay derrame hay que estudiarlo. Pues igual que la sepsis y que otras patologías que hemos visto, casi las mismas pruebas, ¿no? Sino que acá se agrega quizás hacer la serología más viral que en otros. Pero vemos esa frecuencia de... El médico dice cuando es un probable problema respiratorio que se ha iniciado en la faringe a nivel superior, ese es viral. Entonces es una neumonía de tipo viral. Que se complica, sí. Ahora, dentro de todo esto, la enfermedad diarreica también es una eh, de las enfermedades, ¿no? Que tiene una alta, de verdad que me ha impresionado ver en alta prevalencia, frecuencia, podemos hablar nosotros, ¿no? La etiología generalmente, que eso es importante conocerlo, viral. Y acá en nosotros, la frecuencia es rotavirus y adenovirus. En las bacterias, que generalmente son sangrantes, Shigella, otras son Salmonella, Campylobacter, E. coli, toxigénico, etc. Y en caso de hospitalización es el Clostridium.
Eso por el uso de antibióticos en hospitalización. Todo un sinnúmero de elementos en la cual puede contaminarse con gérmenes que realmente son patógenos a nivel digestivo. Y podemos ver nosotros ahí, ¿no es cierto?, en los lácteos, en los huevos, en las carnes, etcétera. Y sobre todo en esas aves de corral que ahorita ya se sabe que están eh, contaminadas con especies de Campylobacter, ¿no?, que es uno de los causales, se puede decir, ¿no?, de Guillain-Barré. Para que vean ustedes que todo eso es lo que tienen que ustedes averiguar también, de dónde, no solamente el tratamiento, sino de dónde procede, porque puede significar que haya otros pacientes también igual. ¿Qué se pide en estos casos, no? De hemograma es cajón. Lo que es subrayado es lo que más se pide, ¿no? El examen parasitológico, sí, vamos a ver si hay huevos o un coprocultivo si sigue la diarrea y no hemos encontrado nada, es que esto puede significar que haya hoy un componente ya más que todo bacteriano, ¿no? Si es un paciente que definitivamente usa constantemente, esto lo hemos visto, nosotros a veces cuando llegan pacientes, hacíamos la prueba de, ¿no?, S y encontramos una alteración pues de la flora, ¿no? Una dibacteriosis, una alteración de la flora. Si el germen era diferente, algunos llenos, inclusive la levadura que con la justa 100 al 5% se iban al 20, etcétera. Entonces, esto va a significar que hay un caldo de cultivo para el Clostridium. Una prueba que también se debe utilizar, a pesar de que se puede hacer también dentro de los parásitos, es la reacción inflamatoria. Uno es ver los parásitos de manera formal, que le echamos un poquito de suero y luego un rubor, ¿no? Vemos ahí los parásitos. Pero en este caso, si queremos ver que no sea parásito, si es otra cosa bacteriana, lo que llamamos es una reacción inflamatoria. Vamos a ver si acá hay presencia de polimorfos nucleares o mononucleares. Si hay presencia de polimorfos nucleares, es netamente bacterial. Si hay presencia mayor de mononucleares, es viral. Eso también ayuda mucho a los médicos, ¿no? Y como les decía, en este caso, las diarreas pueden significar la mayor frecuencia en nosotros al rotavirus y adenovirus. Dentro de la parasitosis hay bastante, ¿no? Que no voy a comentarlo acá, pero ya se lo voy a entregar con el nuevo formato, ¿no? Pero casi todos los parásitos van a provocar también un cuadro de parasitosis o parasitismo también en los pacientes, ¿no? Igual que el resto, pero acá estamos haciendo ya más específico con respecto a si encontramos huevos, etcétera, en una diarrea. ¿Por qué? Porque acá tenemos que ver realmente si es que hay otro componente, ¿no? Entonces vemos nosotros que el hemograma es importante. Acá podemos ver también un roteo de sangre periférica, a volver lo mismo que lo he mencionado. Acá le decimos que es un parasitosis feriado, definitivamente. Pero acá agregamos nosotros prueba de sedimentación, test de Graham, técnica de Berman, para poder observar realmente si hay, como decir, estos pruebas especiales exclusivamente para observar a los parásitos. Si no vemos nosotros, tenemos que ver si hay un coprocultivo igual que el resto que hemos mencionado y también podemos hacer la serología. Y en la serología también podemos hacer eh, que también se puede hacer por coloración, pero algunas no. Hay también serología para esto, para estos tipos de patologías, ¿no? Etcétera. Muchos años atrás, no diría muchos, ¿no? El aspirado a nivel duodenal se hacía, ¿no? A través de no solamente era, sino hasta la cápsula que llamamos nosotros. Le hacía tragar al paciente, se les dejaba ahí un buen rato, se retiraba y encontramos nosotros los yardi alambre abundantes, ¿no? Pegados a la cápsula. Esto cuando a veces no se puede observar en las heces, ¿no? Y así se hacía esto con bastante regularidad. En la actualidad, muy poco.
Y por último, porque no quiero demorarnos en cosas, vamos a lo que nos interesa. Esto es importante en caso de observar también tanto el olor de la orina, porque acá con observar, percibir el olor de la orina va a significar algún error, en este caso, eh, innato, ¿no? Del metabolismo. Uno de ellos es jarabe de arce, vamos acá nosotros, cistinuria, nivel sulfuro. Lógicamente que el resto hay que conocerlo, ¿no? Pero seguimos la frecuencia. El otro es el color de la orina. Acá también nos están mencionando los colores, ¿no es cierto? ¿Qué nos va a ayudar a hacer? Porque en el caso de la porfirina, el color rojo, ¿no? Hay pruebas que realizarse hacía bastante, eh, ¿cómo diría? Frecuente, ¿no? En caso de ello, para determinar cuál es el error. La fenicitonuria. Es frecuente si es dentro de las enfermedades de la que se ve. Y como le mencionaba, lo primero que van a hacer es el olor, a moho, en este caso fenicitonuria, olor a moho, ¿no es cierto? Como algo así que está guardado, etcétera. Y esta es una particularidad también de si hay esa sospecha de la fenicitonuria, sí, definitivamente. Acá hay un error, definitivamente innato de metabolismo, causado por la defecto o falta o defecto de la enzima fenilhidroxihepática, ¿no? Que tiene que cambiar, ¿no es cierto?, la fenilalanina en tirosina. Entonces, al no hacerlo, definitivamente van a aumentar las complicaciones. Es una enfermedad agresiva, progresiva y de herencia autosómica. Y vemos nosotros acá. Y acá, por ejemplo, el gen PA, que ese es uno de los que se utiliza mucho, es importante esto. Y acá la relación de herencia, ¿no? ¿Qué es lo que nos ayuda a nosotros, eh, diagnóstico, no así definitivamente para esto? Aparte del olor que nos va a ayudar, hay el diagnóstico prenatal, ¿no? Es de para los embarazos, con aumento de riesgo, seriamente el análisis de ADN de los fibroblastos fetales, ¿eh? Y ahí viene, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, que tiene que ser alguien muy, muy, muy capaz para eso, ¿no? Hay obtenido de las vellosidades oriónicas en la semana de 10 al 12. O puede realizarse también una audiosíntesis, ¿no es cierto? La semana 15 al inicio. Entonces, esta primera línea para poder determinar que es una, tenemos el olor, tenemos algunas condiciones, ¿no es cierto?, de herencia, esto nos ayuda a nosotros mayormente a hacer el diagnóstico, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el análisis de ADN de los fibroblastos fetales, ¿ah? No ADN de cualquiera, sino de los fibroblastos, hay que tomarlo, ¿no es cierto?, de la velocidad coriónica. Y esta es la fecha. También igual, le mencionaba del gen PA también, que se debe eh, identificar, ¿no? Con estas pruebas a veces de biología molecular, ¿no? Para ver si hay mutaciones que también nos darían. Luego de esto, la fenilcetonuria, más que cetonuria acá, ¿no? También hay componentes que se pueden utilizar en la sangre, no solamente en la orina, ¿no? También puede haber diagnóstico en la sangre. Y como ya mencionaba acá, deficiencia. Entonces, ¿cuál es lo importante? Hay que encontrar este ADN que es importante en los fibroblastos, en el líquido amniótico y el gen PA. La coloración, digo, el olor característico y también algunos componentes, no solamente en orina, sino también en sangre que se puede detectar, ¿no? Metafenicitonuria.
Y este es lo que mencionaba el jarabe de arce, ¿no? Que también es otro. Bueno, acá tiene que ver definitivamente siempre deficiencia con la actividad de una proteína. Acá hay un complejo de deshidrogenasa y los alfa-cetoácidos, ¿no? De cadena ramificada. Eso es lo que está teniendo el problema. Entonces no se realiza esa transformación de los elementos, ¿no? Importantes en la química. Se hereda con autosómicos y acá definitivamente es gravísimo, ¿no? Si no se da un diagnóstico inmediato, definitivamente no hay una otra cosa que hacer porque es grave. A veces no dura ni un año. Hay un acúmulo, en este caso de aminoácidos. ¿Y qué es lo que hace el diagnóstico mayor? La presencia de aloisoleucina hepatognomónica de la enfermedad. Eso se tiene que, aparte del olor que hemos visto al jarabe de arce, aparte de la fisiología o situación de herencia, el diagnóstico es la presencia de aloisoleucina. Ayuda a hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Y acá vemos nosotros algún componente también para eso, ¿no? En los genes que están implicados en esta enfermedad. Pero el diagnóstico, nuevamente, la aloisoleucina. Ok, ahí no. La homocistinuria es algo que sí nosotros tenemos bastante cuidado, ¿no? Uno de los grandes problemas es cuando baja definitivamente un componente hematológico, ¿no? Dice, ¿no? El error congénito del metabolismo de la metionina, que conduce al acúmulo de metionina y su principal metabolito, homocisteína, en el plasma y orina. Vamos a ver, ok. Entonces, acá definitivamente siempre tiene que, por eso estamos hablando de errores, ¿no? O sea, ahí hay un problema eh, de no haber transformación, ¿no? Entonces dice, error congénito de metabolismo de la metionina, que conduce al acúmulo de metionina y su principal metabolito, ¿no? Homocisteína, en todos estos niveles. Y esto va a dar correspondiente, porque la homocisteína va a estar aumentado en sangre. Ahora, una de las cosas que se observa es que cuando hay déficit de vitamina B, se ha visto que hay aumento de esto. Y no solamente la 6, ¿no? Cuando el ácido fólico como si fuera, está la B12, ¿no? Y eso justamente es porque esto trae una situación también neurológica, ¿no? Entonces, en los ancianos sobre todo le dicen, ¿no? Hay que dosarle vitamina B12. ¿Y por qué vitamina B12? Porque son los que no traiga demencia, sino los componentes, como eso, no la homocisteína. Entonces, también ese es algo importante. Dentro de todo esto, el hallazgo que puede estar en sangre, que puede estar en orina, en los tejidos, etcétera, es ver también que hay un déficit de estos factores, ¿no? Que también van a significar que aumente la homocisteína. El hipotiroidismo también va a provocarlo, el aumento, enfermedad renal, en la edad avanzada, toxicidad a fármacos también, y una de las cosas es inhibidor de los protones, ¿no? Que son los que utilizamos nosotros para el problema de gastritis. ¿Qué es lo que se observa dentro de las características clínicas, ¿no? Es la ectopía del cristalino, osteoporosis, y la trombosis y retraso psicomotor, dentro de las situaciones clínicas. Pero la homocisteína en sangre, déficit de complejo B, eso definitivamente también está llevando, aparte de ahora la parte genética y también esta, eh, estas manifestaciones, ¿no? Que menciona a nivel de cuestiones clínicas.
Entonces, hay que ver el examen de aminoácidos en sangre y en orina, que hemos visto la prueba genética, el nibón y homocisteína. Algunas mencionan también la biopsia del hígado y análisis enzimático. Ahí nomás está esto. Nuevamente acá el diagnóstico para no olvidarlo. Y lo último, en este caso, el hipotiroidismo congénito. Es una de las cosas que se observa ahorita que hay un programa, ¿no? Y esto se hace a través de una prueba en papel seco, se puede decir, con gotas del talón del recién nacido. Cuando hay sospecha, se ve que hay algún antecedente, alguna situación ahí que puede generarse en esto, pero generalmente se hace casi a todos los niños, porque se ha visto realmente que hay un déficit en esto, porque se menciona pues, que lo que se dice, ¿no? 600.000 nacidos y niñas con hipotiroidismo. Que es una gran cantidad, definitivamente, ¿no? Ahora, puede haber problemas, en este caso tiroideos, ¿no es cierto? Puede haber también por problemas, causas ambientales y también por causas genéticas. Entonces, eso, por esa razón que el médico lo que hace es definitivamente hacer este examen. ¿Por qué? Porque esto, si a la larga va a provocar un retardo mental que puede ser prevenido. Entonces, hipotiroidismo congénito se hace las pruebas prácticamente a todos los recién nacidos. Puede haber una situación de causa, en este caso primaria, puede haber una secundaria, deficiencia de TSH, y una terciaria cuando hay deficiencia de la hormona liberadora. Las causas otras también importantes son ambientales y causas genéticas. ¿Cuál es la situación de esto? Es el retardo mental, que es lo más llamativo, se puede decir, que sucede en estos niños con problemas de hipotiroidismo congénito. Entonces se puede pedir la función de todo lo que es tiroides, que es, ¿no? Pero primero se hace el tamizaje. Ya con eso se hace el screening y luego se confirma con la prueba funcional de tiroides, ¿no? Que se le puede pedir a todos los niños. Con esto revela si hay un problema y ya con el otro se hace la confirmación. Pero, como le menciono, hay que ver también otro tipo de, eh, yendo al diagnóstico de frente, pero hay que ver también de dónde es la causal, ¿no? Que eso es importante también tenerlo presente. Ok.